a los UMI. Equipo UMI Sumi. 1, 2, 3, 4, UMI. Sumi. UMI. UMI, Sumi, UMI, Sumi. En un mundo. Maestras, maestros, alumnas, vamos a presentar nuestro tema de la materia álgebra lineal, que es aplicaciones del álgebra en análisis de circuitos eléctricos, y está conformada por el equipo UMISUMI, que es su servidor, David Alejandro Cabral Pérez. Yo, Emilio de Leín Sánchez Pérez. Yo, Juan Carlos Yáñez Lepe. Yo, Brian Ismael Mores Cervantes. Yo, Pablo Manuel Cepeda Ávila. La álgebra lineal es fundamental en la mecatrónica, ya que es una disciplina que combina la ingeniería mecánica, electrónica y la informática para crear sistemas automatizados e inteligentes. En este campo, herramientas matemáticas como matrices, vectores y transformaciones lineales son esenciales para modelar, analizar y controlar los sistemas complejos presentes en dispositivos y máquinas automatizadas. A través de estos conceptos se logra una comprensión profunda de las interacciones entre componentes mecánicos y electrónicos, permitiendo diseñar y optimizar sistemas de alta precisión y eficiencia. Antes de comenzar, debemos saber el concepto del álgebra lineal. La álgebra lineal es una rama de las matemáticas que se ocupa en el estudio de las relaciones y operaciones matemáticas, usando símbolos, letras y números, a diferencia de la aritmética, que trabaja con números específicos. La álgebra usa letras llamadas variables para representar cantidades que pueden variar o ser desconocidas. La álgebra permite representar y resolver ecuaciones, lo que implica encontrar el valor de las variables que hacen que la ecuación sea verdadera. La álgebra incluye conceptos más complejos como ecuaciones cuadráticas, funciones, polinomios y álgebra abstracta, que permite analizar relaciones más generales y resolver problemas más complicados. En resumen, la álgebra es esencial para las matemáticas y tiene aplicaciones en campos como la física, la economía, la ingeniería y la informática. Ahora hablaremos sobre la mecatrónica. La mecatrónica es una disciplina de la ingeniería que combina elementos de mecánica, electrónica, informática y control para diseñar y crear sistemas inteligentes y automatizados. El objetivo de la mecatrónica es desarrollar productos o sistemas que puedan realizar tareas de manera autónoma o con poca intervención humana, integrando tecnologías de estas áreas para mejorar la eficiencia y funcionalidad de los dispositivos. En la práctica, los ingenieros mecatrónicos trabajan en la creación de robots, sistemas automatizados, máquinas de control, vehículos autónomos y otros dispositivos que requieren tanto componentes mecánicos como electrónicos, además de software para controlar y automatizar su funcionamiento. Algunos ejemplos de aplicaciones en la mecatrónica incluyen robots industriales que realizan tareas de ensamblaje y fabricación en fábricas, sistemas de control en automóviles, drones y vehículos autónomos, dispositivos médicos como prótesis y sistemas de diagnóstico automatizados. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que hablar de qué son las matrices, ya que daremos un ejemplo de este, pero para eso daremos la definición de esta. Una matriz es una estructura matemática rectangular, organizada entre filas y columnas, que contiene varios elementos, que son entre números o funciones. Las matrices son herramientas claves en la álgebra lineal, y se utilizan para representar y resolver sistemas de ecuaciones lineales, transformaciones y en muchos otros contextos pueden ser matemáticos y científicos. ¿Dónde se aplican estas? Puede ser en varios lugares, pero principalmente en el control de sistemas dinámicos, dinámica de robots, procesamientos de señales, simulación modelo numérico, control de sistemas multivariables y por último puede ser redes neuronales, aprendizajes automáticos. Bueno, ahora vamos a hablar de las leyes. La ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, de corrientes y de voltajes. Bueno, antes que nada debemos saber qué significa ley.
Para eso hay muchas definiciones, ya sea en internet o en libros, enciclopedias. Una ley es una regla fija a la que está sometida un fenómeno de la naturaleza. Esto quiere decir que naturalmente la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm y cualquier tipo de ley física matemática llevan un proceso. Ese proceso es algebraico. A pesar de que sea muy natural y que sea inconscientemente aplicado, es álgebra. Podemos decir que X es igual a Y más Z, pero en la ley de Ohm podemos decir que B es igual a I por R. Por esta razón debemos saber que primero es una ley, es una regla fija y ya está dado por naturaleza. La primera ley de Kirchhoff es ley de corrientes. Dice así: la suma de las corrientes eléctricas que salen de un nodo es igual a la suma de corrientes que ingresan. Esto es un ejemplo, que en un nodo entran dos corrientes y en otro nodo sale la suma de esas dos corrientes. Esto por lo tanto nos da una ecuación algebraica que podemos utilizar fácilmente para saber las matemáticas exactas de lo que vaya a pasar de corriente en cada malla. Eso trata la primera ley de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff es la segunda ley. Dice así: la suma algebraica de las caídas y elevaciones de voltaje alrededor de una malla es igual a 0. Para asumir las corrientes de malla, necesitamos tener una cuenta que en un circuito eléctrico la corriente sale del positivo de la fuente y entra por el negativo de la misma. Si no hay una fuente de voltaje o de corriente en una malla, entonces asumimos que la corriente fluye en un sentido horario. Se podría asumir en el sentido antihorario, lo cual no interesa mucho, ya que si escogemos un sentido incorrecto, la corriente que nos resultará al hacer nuestros cálculos tendría signo negativo. Esto lo podremos aplicar al final cuando obtengamos nuestras respuestas, ya que tengamos bien nuestras ecuaciones escritas en estilo de matriz. Como bien explicamos anteriormente, la ley de Kirchhoff, ahora proseguiremos a hacer un circuito, el cual como vimos que está dividido en mallas, para así poder sacar los amperes de cada parte de la malla. Para resolverlo lo vamos a hacer con el método de matrices. Para eso tenemos que poner, primero sumar las resistencias de la primera, que va a ser 530. Como en este caso es de la corriente 1, y lo ponemos y se lo restaremos, ya que como la corriente circula aquí, lo restaremos a 220 de la corriente 2. Y esto va a ser el resultante a 10 volts, ya que en el circuito tenemos que es 10 volts. En la siguiente malla, si digamos con la suma de sus resistencias, que así contaremos toda la malla 2, que en este caso sería 790 de la corriente 2, pero también contaremos el negativo también de la corriente 1, entonces lo restaremos a 2, que son 220. Y luego también ya contaremos la tercera parte de la corriente, pero en este caso también sería negativa, ya que llegaría negativa. En este caso sería 330. Y como no tiene voltaje sería igual a 0. Luego en la tercera malla sería otra vez la suma de todas, que en este caso sería 930 de la corriente 3. Igual cuando se la restaríamos, se la restaríamos a la resistencia, que en este caso sería de la 2, que sería 330, y también se la restaríamos de la malla 4, en este caso sería 240. No, pero en este caso
sería al revés, ya que la corriente se fue al otro lado por otra fuente. Entonces aquí se sumaría a 240 de la corriente cuadrada. Como no tiene voltaje todavía, seguiría siendo 0. Luego ya para finalizar la última malla sería la suma de las resistencias, que sería 510 de la I4, y se le sumaría la resistencia de la I3, ya que en este caso sería positiva, entonces sería 240 de la I3. Y eso como nosotros también tiene fuente de voltaje, sería 12. Pasando ya a la matriz, así se vería un poco de cómo estaría. Luego ahorita proseguiremos a resolverla. Bueno, aquí está la matriz, así la veremos. Y para el primer paso, para resolverla, tendríamos que dividir la primera fila que sería la malla 1, entre 530. En este caso quedaría, vamos a borrar todo, quedaría en este caso 1 menos, lo voy a hacer con decimales, ya que como al final de cuentas va a ser decimales, entonces 0, 0 y 0.059. Luego en este caso tendríamos que multiplicar la primera fila por 220 y sumársela a la segunda fila, que sería la malla 2, para así poder eliminar esto que sea de 0. En este caso se quedaría 0, 0, menos 330, 0 y 4.158. Luego proseguiremos dividiendo la segunda columna, fila, por este número para hacerlo 1. Pues sería M2 entre 8.7. En este caso quedaría 0, 1 menos 0.4725, 0 y 0.00595. Luego después de eso tendríamos que multiplicar esa misma por 330 para poder eliminar esta y hacerla a 0. Y después de eso tenemos que sumársela a esa misma. Entonces quedaría de esta forma: 0, 0, 174.228, 240 y 1.9635. Luego después de eso, en esa misma, en la 3, tendríamos que dividirlo entre este para poder hacerlo 1. O sea, M3 entre 34.328, y esto quedaría de esta forma. Tenemos que eliminar este y quedaría 0, 0, será 1, será 0.100, será 0.00353. Después de esto, para poder eliminar este de aquí abajo, tenemos que multiplicar este por menos 240, entonces sería menos 240 la 3 y sumársela a la 4. En este caso quedaría así, ya 0, 0, cada 0, 465.2, esto quedará como 11.300. Luego después de eso tendríamos que dividirla por sí misma para igualarla a 1 y multiplicarla por esta para quitar este número.
Entonces, pues quedaría como M4 entre 65.2. Esto quedaría, el primero lo cambiaríamos, que sería 0, 0, 0, queda 1, queda 0.0245. Para hacer todas estas 0, igual podemos usar este 1 para poder convertir a todas las demás a 0. Y al final de la matriz quedaría ya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, quedaría 0.033, 0.0036, menos 0.0051, 0.0245. Y cada una de estas son los amperes que debe tener en cada parte del circuito que viene aquí. Y eso sería todo. Bueno, vamos a hablar de otro ejercicio basado en la ley de Kirchhoff usando álgebra. Este método es más rápido y algebraico, por supuestamente. Se trata de un circuito que tiene dos fuentes de alimentación, tres resistencias y su nodo que está aquí. Vamos a ver. Primero consultamos. Si tengo 10 voltios y tengo 3 intensidades y otros 20 voltios y otras 3 intensidades, sabemos que una se está mezclando. Esa intensidad es la número 3. Por lo tanto, intensidad 1 más intensidad 2 es igual a intensidad 3. Nosotros vamos a poner los cálculos de intensidad 1, intensidad 2 y intensidad 1. ¿Por qué otra vez intensidad 1? Muy fácil. Aquí esta fuente de alimentación tiene una corriente y esta otra es otra corriente. Entonces estas van en este sentido. Y las dos pasan por una resistencia de 40 ohms. Entonces por esa razón ponemos I1 a través de 40. Porque ya aquí hay una intensidad, pero la intensidad de acá es la misma. Sino que C es la sumatoria de intensidad 1 más intensidad 2. Pero va a pasar por aquí intensidad 1. Por lo tanto tenemos la simplificación. 10 voltios es igual a intensidad 1 por 50 ohms más intensidad 2 por 40 ohms. 20 voltios es igual a intensidad 1 por 40 ohms más intensidad 2 de 60 ohms. ¿Qué hicimos aquí? Nada más simplificamos estos valores sumando intensidad 1 o intensidad 2. Proseguimos usando un método de reducción, ya que ya tenemos la ecuación aquí. Esta es la ecuación algebraica. Nosotros ponemos un método de reducción para eliminar intensidad 1 ahorita. Vamos a multiplicar por menos 5 toda esta línea. Y acá por 4. Y tenemos estos resultados. 40 voltios es igual a 200 por intensidad 1 más 160 por intensidad 2. Menos 100 voltios es igual a menos 200 intensidad 1 menos 300 de intensidad 2. Esto es lo que ya tenemos con el método de reducción. Quiere decir que vamos a sumar estos valores y obtenemos esto. Menos 60 voltios, ya que 100 menos 40 son menos 60. 140, que es de esto, ya que 200 menos 200 es igual a 0. Menos 140 por intensidad 2. Entonces, ya sabemos cuál es la intensidad 2.
menos 60 entre menos 140 es igual a 0.428. Esto es intensidad 2. Pero ahora vamos a ver la intensidad 1. Para esto tomamos cualquiera de estas dos fracciones, estas dos ecuaciones, y ponemos 40 voltios menos 160 por intensidad 2 es entre 200. ¿Qué quiere decir? Ahí ya despejé intensidad 1. Entonces nomás voy a sustituir intensidad 1. 40 menos 160 por 0.428. Entre 200 toda esa cantidad. Nos sale menos 28.57 entre 200. Eso nos da un resultado negativo. No quiere decir que haya menos corriente, sino que se están restando. ¿Por qué? Porque sabemos que intensidad 3 es igual a intensidad 1 más intensidad 2. Entonces aquí por leyes de signo se restan. Tenemos un total de 0.2857. ¿Estos qué son? Son amperes. Estos amperes son los de la resistencia de 40 ohms que está aquí. Acá tenemos otro ejercicio. Este es similar al otro, pero pues ¿qué hay de diferencia? Que aquí tenemos dos resistencias en serie. Sin embargo, es la misma base. Intensidad 1 más intensidad 2 es igual a intensidad 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy simple. Aquí, por reglas electrónicas, se suma 5 ohms más 3 ohms, ya que están en serie. Si fueran paralelo, pues se cambiaría el asunto. Pero como están en serie, va a pasar la misma intensidad de corriente a través de esas dos resistencias. Quiere decir que nos queda nomás una resistencia de 8 ohms. Bueno, tenemos la misma ejecución que la anterior. Tenemos 9 voltios con intensidad 1 es por 5 más 3 ohms. ¿Qué es lo que dijimos? 8 ohms. Más intensidad 2 por 26 ohms. Quiere decir esta. Más intensidad 1 de 26 ohms. Igual esta. Porque acuérdense que aquí esta resistencia está cargada con la intensidad de esta fuente de alimentación y la otra fuente de alimentación. Acá tenemos la de 14 voltios. Intensidad 2 por 15 ohms más intensidad 2 de 26 ohms más intensidad 1 de 26 ohms. Simplificamos. 9 voltios es igual a intensidad 1 más 34 más intensidad 2 de 26 ohms. Acá 14 voltios es igual a intensidad 1 por 26 ohms más intensidad 2 por 41 ohms. Esta ya es nuestra ecuación algebraica. Vamos a utilizar el mismo método de reducción, ya que se nos parece demasiado sencillo. Y pues para garantizar los resultados del amperaje. Tenemos aquí que multiplicamos menos 26 y acá 34. Se están multiplicando para nosotros eliminar intensidad 1, claro, temporalmente. Hacemos las operaciones, nos da menos 264 voltios, 476 voltios, igual a 884 por intensidad 1, más 1394 de intensidad 2. Esto no nos va a afectar, simplemente hacemos las operaciones, pues sumamos estas dos que nos va a dar 242 voltios. Estas por lógica pues va a dar y 0 por intensidad pues va a ser 0. Entonces estas va a ser 718 por intensidad 2. Despejamos intensidad 2, que es 242 entre 718. Nos da 0.337 amperes.
Ahora nos vamos a despejar intensidad 1. Agarramos una de las ecuaciones de aquí, la que nosotros queramos. Perdón, estas dos, una de las dos que nosotros queramos. En este caso fue 476 voltios igual 884 por intensidad 1 más 1394 por intensidad 2. Hacemos su despeje para sacar intensidad 1. Primero pasamos 1394 para el otro lado, sale restando, muy bien. Pasamos este 884 que está multiplicando intensidad 1, dividiendo, y sale este, ya es la fórmula. Sustituyo la fórmula 476 menos 1394 por 0.337, que es la intensidad 2, entre 884. Nos da una división de menos 6.22 entre 884. Una intensidad 1 igual a menos 0.0073 amperes. Hacemos la base que habíamos dicho. Intensidad 1 más intensidad 2 igual a intensidad 3. Sustituimos los datos. 0.33 más 0 más. Se le agregan los paréntesis ya que es un resultado negativo. Pero acuérdense que el negativo es porque se contrarresta. Este circuito de aquí contrarresta las corrientes, quedando en un solo valor en esta resistencia, que es la intensidad 3. Aquí va a pasar la intensidad 3. Nos da un total de 0.32997 amperes. Esto es el resultado de la intensidad 3. Podemos ya garantizar que nuestro circuito ya está 100% calculado, a pesar de que acá haya dos resistencias en serie, ya que la regla dice que las dos resistencias o cualquier tipo de resistencia conectada en serie va a obtener la misma cantidad de corriente en sí misma. Bueno, este es el último ejercicio. Y pues es un método muy valioso que da el álgebra lineal para resolver la cantidad de corrientes que hay en un circuito o en otro circuito, ya sea de resistencias, capacitores, etc. Aquí están los principios del álgebra lineal. Bueno, por último vamos a hablar de una ley muy importante en la electrónica, por lo tanto muy importante en la mecatrónica, muy importante en cualquier rama de tecnología. Se llama ley de Ohm. Dice así: la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje y la intensidad. Esto quiere decir que voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia óhmica. Esta es una ecuación muy básica que también viene derivada del álgebra. Sin embargo, podemos derivarla o usar otros métodos para sacar, por ejemplo, la intensidad de corriente, que es voltaje entre resistencia, y para sacar resistencia debemos dividir voltaje entre intensidad de corriente. Esto nada más es un despeje de la fórmula algebraica de voltaje es igual a intensidad por resistencia. Igual no hay que dejarla atrás porque sabemos que es muy importante en la rama de la mecatrónica y es parte del álgebra lineal. Ahora hablaremos sobre la aplicación de la álgebra en la mecatrónica. La álgebra es una herramienta fundamental en la ingeniería mecatrónica. Nos ayuda a modelar sistemas, diseñar algoritmos de control, procesar señales y analizar estructuras mecánicas. Esto nos ayuda a representar fenómenos físicos en términos matemáticos, lo que permite a los ingenieros hacer predicciones matemáticas sobre sus diseños y sistemas. En parte, la álgebra lineal se usa para describir y calcular la posición, orientación y movimientos de robots.
Esto incluye la cinemática directa e inversa, donde se usan matrices de transformación para relacionar las coordenadas de un robot en diferentes espacios de referencia. La mecatrónica combina 4 disciplinas: electrónica, mecánica, informática y control, y se considera la ingeniería de precisión. En este campo, la álgebra y las matrices son herramientas útiles, especialmente en el análisis de circuitos eléctricos, para calcular resistencias e intensidades de corriente de manera eficiente. En conclusión, podemos decir que el álgebra es como una llave indispensable de la mecatrónica, ya que nos permite entender y resolver los desafíos no solamente de circuitos eléctricos como es este caso, sino de muchas cosas más, facilitando cálculos cruciales de corriente y voltaje, entre otros muchos, gracias a herramientas matemáticas que descomponen lo complejo en algo manejable. Sin importar el método específico, lo importante es cómo el álgebra nos ayuda a ver más allá de los números y a diseñar sistemas eficientes y confiables. Así, el dominio de estas técnicas no solo hace que el trabajo sea más preciso, sino que también abre puertas a la innovación en tecnología. En pocas palabras, el álgebra es una aliada poderosa para quienes buscan crear el futuro en la ingeniería.